Bienvenidos a nuestros jueves de videoconferencias en materia de Derecho del Trabajo y ramas afines de Universitas Fundación, con el auspicio de Prosapienza Consulting, donde tratamos temas vinculados al interés de todas las personas laboralistas. El día de hoy es muy grato porque tenemos una exposición muy interesante que nos va a disertar el profesor y amigo de esta organización, como lo es Pedro Nimo de Uruguay. El profesor va a tratar un tema titulado Control del empleador y dignidad como límite, dignidad humana como límite. Él es egresado de la Universidad de la República en Uruguay con el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Es cursante de la Maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es autor de diferentes artículos en materia laboral y ha dado diversas conferencias, no solamente dentro de Uruguay, sino a nivel internacional. Es asesor y consultor en materia laboral. El profesor nos va a tratar un tema que hoy en día representa mucha importancia. Vale destacar que dentro del derecho del trabajo, uno de sus fines, objetivos fundamental, es proteger al trabajador a través de ese principio de tutela. Sin embargo, en la actualidad existe esa incidencia de las nuevas tecnologías a través de esa cuarta revolución industrial que ha tenido un fuerte impacto en el mundo de las relaciones laborales. Incluso su radio de acción alcanza a los derechos humanos laborales, estructurados o anclados en la dignidad humana como pilar fundamental en la construcción del derecho del trabajo. Construcción de un derecho del trabajo que puede forjarse en razón a una superación del concepto de subordinación jurídica, vista las recientes formas de organización del trabajo, a través de un contenido ético del derecho del trabajo y las obligaciones que emanan de la naturaleza misma del contrato laboral. En la conferencia se va a revisar, digamos, ese derecho del empleador al control y organización, que obviamente no es desmedido, sino que contiene sus límites, porque la dignidad de la persona que trabaja precisamente hace un contrapeso a ese control y organización del empleador. También va a hacer mención a casos paradigmáticos, protección de datos personales, el internet, redes sociales, correo electrónico, la videovigilancia y la especial preocupación por la teledisponibilidad inherente al teletrabajo, para finalmente arribar a algunas conclusiones que nos van a llevar a alguna reflexión. Dicho esto, a modo general, les informo que el profesor Pedro Nimo nos hará su exposición del tema en un tiempo aproximado de unos 30 minutos. Una vez finalizada su conferencia, pasamos a la fase de interacción con las preguntas y o comentarios que deseen hacer, los cuales deben ser formulados por el chat indicando su país de origen. Sin más preámbulos, los dejamos con el doctor Nimo, quien nos expondrá sobre el control del empleador y la dignidad humana como límite. Les agradecemos a todas y a todos mantener sus micrófonos en silencio a los efectos de no interrumpir al conferencista. Pasamos entonces así la palabra al profesor, quien nos va a disertar sobre este interesante tema en estos jueves de videoconferencia sobre derecho del trabajo y ramas afines. Adelante, profesor, el escenario es suyo. Bueno, buenas tardes, Iván. Agradecido por la invitación, al igual que la prestigiosa Fundación Universitas, en la cabeza de tu persona y del querido profesor Óscar Hernández. Como tú bien dices, vamos a tratar de dejar sentadas algunas ideas, algunos axiomas y principios en cuanto al control del empleador y los límites que él mismo tiene, ¿no? Hemos tratado de definir ese límite
en un axioma o en un concepto como es la dignidad humana. Un concepto de larga data, desde el preámbulo de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, y que ha sido elaborado por la doctrina y por la jurisprudencia, y que en nuestro caso el profesor Hermídez Uriarte lo colocó como un axioma fundamental para el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de la persona que trabaja. Como bien decías, de alguna manera el cambio que ha promovido o que se ha dado a través de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, con la automatización del trabajo, la creación del microprocesador o chip, como se ha manifestado de larga data, desde los años 90, viene creando realmente un nuevo símbolo del derecho del trabajo. Primero, como primera conclusión, viene de alguna manera disminuyendo la importancia del factor humano y realzando de alguna manera la importancia de los controles tecnológicos y de la actuación empresarial. Las nuevas formas de organización del trabajo, ya sea a través del control satelital que tienen los trabajadores, el GPS, los smartphones, el teletrabajo en sí y demás, viene arribando o llevando a una teledisponibilidad, a nuestro criterio, permanente y absoluta, así como una hiperconexión laboral extrema, es decir, el trabajador sometido de alguna manera a una conexión total y permanente. Eso nos lleva a algunas reflexiones como, de alguna manera, lo han llamado algunos autores, que nos encontramos en tiempos de desmontaje, es decir, de alguna manera se viene a desmontar el sistema de protección brindada por el derecho de trabajo, conocido desde la creación del mismo, para pasar a un sistema donde el derecho del trabajo requiere nuevos desafíos, ¿no? Y la necesidad de protección y de tutela de aquellos derechos ya no conocidos o que nosotros aprendimos en las viejas generaciones, de los derechos específicos o típicos o laborables, como puede ser la limitación de la jornada, la tutela del salario o como podía ser el descanso, sino los derechos personalísimos, es decir, los derechos inherentes a la persona humana, ¿no? Que el trabajador obviamente debe tener y no puede resignar en el lugar de trabajo. Entonces, ahí aparece el concepto de dignidad humana como límite, es decir, entendido como aquel derecho inherente a toda persona humana y que el trabajador también de alguna manera, debe ser protegido en el lugar de trabajo. De alguna manera, esos derechos personalísimos, consagrados en cartas internacionales, a través de pactos y declaraciones que veremos ahora o haremos un breve repaso, también han sido consagrados en textos constitucionales, pero no obstante su consagración en las cartas magnas de cada país, recalcar aquello o aquel concepto de bloque de constitucionalidad, es decir, la dignidad humana laboral en su más amplia concepción, ingresa como norma y principio de ius cogens, ¿no? Integrante del orden público internacional, y que de alguna manera se consagra o ingresa en el ordenamiento jurídico de cada país. Y nos referimos a los derechos inherentes a la persona, como la privacidad, la intimidad, la no discriminación. Y sobre esto ya se habló en la Comisión de la Organización Internacional del Trabajo, para la Comisión sobre el Futuro del Trabajo, en el sentido de tener presente la tutela judicial efectiva de este tipo de derechos inespecíficos. Y para ello, recordar conceptos que son ineludibles y que no podemos dejarlos de pasar por alto a la hora del ejercicio de la ponderación de los derechos, como es, y algo que nos hacía acordar siempre también el maestro Hermida, el derecho del trabajo regula una relación de poder.
entre desiguales. Entonces el derecho de dirección, de control, de organización patronal, de alguna manera tiene que tener como límite la dignidad, ¿no?, que aparece en el tronco mismo del sistema de derechos humanos, junto con la igualdad, y que conforma obviamente el sistema de tutela o protectorio del derecho del trabajo. Entonces, la dignidad junto con la igualdad aparece como un axioma ineludible en el derecho del trabajo. El debido respeto al ser humano, a la persona que trabaja, debe ser algo que no puede desconocer el derecho del trabajo, y que va vinculado o se encuentra inserto en el concepto de trabajo decente. Concepto que obviamente ha sido muy trabajado en el derecho del trabajo, del informe de la memoria de 1999, de la Organización Internacional del Trabajo, pero que debe vincularse también a el trabajo, a la tutela de los derechos inespecíficos en el lugar de trabajo, como ser la protección de la vida privada y la intimidad de la persona, y la dignidad en su más amplia concepción. La dignidad como derecho fundamental ha sido recogido en constituciones europeas y en América Latina como un valor social, como un valor constitucional, como un derecho o un principio. De alguna manera, el trabajador, cuando presta su tarea laboral, compromete sus espacios de libertad, y en virtud de la continuidad y el tracto sucesivo del contrato de trabajo, deben existir límites infranqueables, ¿no?, en cuanto a los controles y ejercicio del empleador en todos los aspectos de las variantes o de las formas que puede ejercerse el derecho de dirección, de organización e incluso disciplinario. ¿Por qué hablamos de dignidad? ¿Por qué hablamos de la dignidad humana? Y acá también hacemos un poco recensión, como se consagraba en la Declaración de Filadelfia, en el preámbulo de la Constitución de 1919. La dignidad y la libertad debe ser un axioma también a los efectos de lograr la paz universal y la justicia social. Entonces, ese axioma resulta de vital importancia dentro del análisis y de la ponderación de derechos dentro del centro de trabajo. También está vinculado la dignidad laboral y la justicia, vinculado a la justicia social, a un contenido o a la construcción de un contenido ético del derecho del trabajo. Extremo que también el profesor Armida trabajó mucho en sus meditaciones del derecho del trabajo. Entonces, esa relación de poder entre desiguales, que entendemos que debe ser analizada previamente a la hora de la fijación de los límites del ejercicio del derecho del control del empleador frente al trabajador, parte de la base de la existencia de una parte fuerte y una parte débil, y del derecho del trabajo como una herramienta realmente compensatoria. Es decir, el derecho del trabajo parte de la base o de la premisa de la constatación de esa desigualdad entre las partes, e intenta corregirla a través del principio protectorio. ¿Y cómo lo hace? Tratando de aminorar o superar esa desigualdad, y ya sea a través de la consagración de normas de tutela laboral en el plano individual, o a través de las herramientas colectivas y bueno, de la negociación colectiva y como derecho también humano fundamental. Entonces la dignidad humana la encontramos en el tronco mismo del sistema de derechos humanos. Y no hay dignidad sin igualdad. Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional Español
y que ha sido recogido por distintos autores, ya sea en América Latina o en Europa. ¿Cómo se traduce esa dignidad? Para que no sea un concepto vacío. El respeto debido a todo ser humano, su derecho a una vida digna, ¿no? Condiciones, de alguna manera, que deben ser garantizadas por el Estado y por el orden económico. Y en el seno del ámbito del trabajo se traduce en la garantía o en garantizar un trabajo decente, que también constituye una obligación del empleador, en la medida que no debe interponer, de alguna manera, su acción o su derecho, de alguna manera, a los efectos de no causar un daño en el ejercicio de los controles o en la potestad disciplinaria que debe ejercer. Entonces, ¿cuáles son los límites del ejercicio del control, de organización y dirección del empleador? Nosotros, de alguna manera, entendemos y compartimos la posición de que el derecho del empleador, como un derecho inherente al contrato de trabajo y vinculado a la naturaleza misma del contrato, es decir, el contrato laboral es el fundamento mismo del derecho de dirección. Derecho de dirección que ha sido recogido por instrumentos internacionales, como la Declaración Sociolaboral del Mercosur, y en algunos textos, en algunos países, no es el caso de Uruguay, como España, Argentina, ha sido expresamente regulado, tiene sus límites, es decir, no es absoluto ni restricto. Un primer límite, tomando un criterio general, que debe tener el ejercicio del poder del derecho de control o dirección, traducido, vuelvo a reiterar, en órdenes patronales, en controles o en la dirección, es la buena fe. Hay una especial vinculación del concepto general de buena fe, que es un concepto general del derecho, pero hace hincapié importancia en el derecho del trabajo. La doctora Mangarelli ha estudiado mucho este tema y realza de alguna manera los conceptos de buen trabajador y buen empleador. Y eso es de vital importancia a la hora, cuando vamos a ver más adelante, de ejercitar los controles. Los controles del empleador en cualquiera de sus variantes debe partir de la premisa de la buena fe. Y se traduce muchas veces en la información previa. Es decir, vamos a ver más adelante que si hacen los órganos de control jurisdiccional, administrativos, establecen siempre el deber de información previa. Bueno, el trabajador debe estar informado que está sometido a un control. Ahora vamos a ver sus variantes, más allá después de la ponderación de derechos, si ese control es lícito o no. Obviamente, el otro criterio es la justificación, es decir, el derecho de dirección no puede tener una finalidad desviada, es decir, debe tener una actuación razonable y debe ser proporcional, es decir, justificación de la medida del control, proporcional a la medida que persigue. Teniendo en cuenta que los derechos fundamentales en juego, no puede ser desproporcionado, en virtud de poder generar un daño gratuitamente a la persona del trabajador. Y obviamente no puede ser discriminatorio, es decir, ahí vamos a ver un poco los parámetros que existen, que los controles se hagan de manera general, aleatoria y no dirigidos a determinada persona. Entonces, el empleador tiene el derecho de ejecutar los controles y de alguna manera comienza ahí a analizarse el juego de colisión de derechos y de ponderación, porque de la otra manera también el trabajador tiene la obligación correlativa de realizar la tarea laboral con diligencia. Y eso supone, por ejemplo, en utilizar las herramientas informáticas o, por ejemplo, no agraviar a través de redes sociales al empleador, entonces, o a terceros o a proveedores. Entonces ahí comienza una colisión de derechos fundamentales que deben ser leídos de acuerdo a los parámetros que estamos analizando.
La dignidad del trabajador se traduce entonces, primero que nada, por ejemplo, en la forma del trato del empleador, en directivas sencillas o en órdenes, o en el ejercicio del poder del derecho disciplinario, es decir, principios fundamentales como el de defensa, el de buena fe, el de inmediatez, el de no persecución. Es decir, ese es el primer límite que tiene en el ejercicio diario en el control, diríamos, más elemental que se da en el ámbito laboral. Obviamente, el trato respetuoso en la forma de comunicación, también en el ius variandi, es decir, en la posibilidad de variar elementos no esenciales dentro del contrato de trabajo, partiendo de la base de que debe tener una razón objetiva, no discriminatoria, y de alguna manera que no atente contra la persona del trabajador. Y aquí volvemos a una obligación principal del contrato de trabajo de parte del empleador. Existe una obligación genérica del empleador de no dañar. Y acá, dentro de esa obligación de no dañar, no se encuentra solamente, el garantizar un ambiente moralmente sano y seguro en lo que tiene que ver con accidentes de trabajo, o que sea libre de violencia moral y física, sino también en garantizar los derechos personalísimos que conforman la dignidad laboral. La protección del trabajador, entonces, en el ambiente del trabajo, debe garantizar esos derechos. Lo que la doctrina ha llamado ya desde hace varios años la ciudadanía en la empresa y la eficacia de los derechos fundamentales. Ese es el primer límite a la actuación patronal. De alguna manera, bueno, lo que siempre manifestaba Romagnoli, es decir, el trabajador al ingresar al centro fabril no debe colgar sus derechos en la reja y volver a retomarlos cuando deja de estar atado a la potestad patronal de dirigir la tarea. Es decir, el trabajador siempre es persona humana y siempre debe tutelarse sus derechos personalísimos. Esa obligación entendemos que también surge del elenco de las obligaciones contractuales de las partes de la relación laboral, en este caso del empleador. Entonces, como decía Bailos, los poderes empresariales tienen como límite los derechos fundamentales inespecíficos de los trabajadores. Y esos límites responden en negativo respecto a las facultades patronales, como prohibición de cualquier actitud que vulnere dichas libertades. Existe un espacio o un núcleo duro donde el poder de dirección no puede afectar, no puede ingresar. En esa cúspide de la pirámide está la dignidad, comprendida por la libertad de expresión, la libre opinión, la intimidad del trabajador, la protección de sus datos, la salud, entre otros. Esos derechos fundamentales, que ya reconocidos como vimos en 1919, han sido recogidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José, Costa Rica, y por sentencias de tribunales de todos los países. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de alguna manera, adelantó o viene adelantando algunos conceptos en este sentido, valorando, por ejemplo, la vida social privada del trabajador, es decir, aquel espacio que no solo de la vida privada en sí, sino de la vinculación de la persona que trabaja con otras personas. Por ejemplo, en el caso sometido en el 2017, donde en un aula universitaria se quiso instalar una cámara de videograbación, y una universidad, y agotados los pasos judiciales dentro del país, se llegó al Tribunal Europeo, donde entendió que existía una violación a la vida privada social, una grabación, ya sea grabación o videovigilancia, que afectaba a ese docente en la interrelación con alumnos y con terceros. Y en ese caso, por ejemplo, entendió que la vigilancia encubierta de un empleado debe considerarse como una intrusión considerable en lo que tiene que ver la vida privada del trabajador. Y no ingresaba en hipótesis de seguridad o bienes, y mandó a resarcir, de alguna manera económicamente, a los trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores de España
parece de alguna manera haber recogido en su artículo 18 y 20, bajo el título La inviolabilidad de la persona del trabajador, justamente el concepto también de dignidad humana, en cuanto autoriza al empleador a adoptar medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, pero siempre que se adopten y se considere la debida dignidad humana. Es decir, de alguna manera adoptó ese concepto como limitante de la actuación patronal. Además de establecer la necesidad de algunas pautas, como que esté presente un representante de los trabajadores o quien esté designe en cualquier tipo de control o de registro del trabajador dentro de la empresa. Y analizamos estos conceptos, me parece importante ir a algunos casos paradigmáticos, porque de alguna manera crean principios que uno los ve actualmente en la jurisprudencia, por lo menos de nuestros países. Hay un caso citado por el profesor Bronstein de Japón, el caso Nishi Nikon de 1968, que llegó a la Suprema Corte de Justicia, donde un trabajador de ferrocarril, por ejemplo, se negó a quitarse los zapatos para un registro personal. El trabajador vendía tickets en un ferrocarril. Y la Corte de Japón fijó algunos principios que, si uno comienza a analizar, son los principios que viene tomando, por ejemplo, en la jurisprudencia y en los dictámenes administrativos de los países, por ejemplo, en Uruguay, en Chile y en algunos otros países. Por ejemplo, la razonabilidad. Se estableció la Corte de ese país que el registro personal debe justificarse por motivos razonables. Después, también, la aleatoriedad, es decir, el registro debe aplicarse a todos los trabajadores, de manera impersonal y sin discriminación alguna. Y después, también, un principio que es traducido en lo que actualmente se viene trabajando mucho en el desarrollo del concepto de la buena fe laboral, es decir, debía existir un procedimiento escrito, claro y comunicado al trabajador previamente de que podía llegar a ser sometido a esos controles. Entonces, de alguna manera, se vienen fijando esas pautas sobre cómo deben realizarse ese tipo, por ejemplo, de control patronal. Los límites también están establecidos en la etapa precontractual del trabajador. Y ahí surgen interrogantes o algunas discusiones. En Uruguay, por ejemplo, tenemos una ley, la 18.868, que establece la prohibición de que el empleador pueda exigir un test de embarazo o un certificado de alguna manera de que no está embarazada la persona, también, ya sea para el acceso al empleo o la promoción o la permanencia. Pero la protección debe darse también en la etapa precontractual laboral. Y ahí la discusión mayor que se ha dado es cuáles son los datos que podría pedir el empleador previamente en la etapa precontractual del trabajo. Máximo en un tiempo donde tenemos obviamente dificultades en la mayoría de los países en el acceso al trabajo. Y bueno, ahí aparecen conceptos también de la discriminación y la dignidad humana. Es decir, por ejemplo, en los trabajos donde se piden antecedentes penales, es decir, sin consentimiento se le pide al trabajador antecedentes penales que no tienen relación ni pertinencia alguna con la tarea que va a realizar. Entendemos que no correspondería y afectaría gravemente la dignidad de la persona y sería discriminatorio. Bueno, diferente serían los exámenes médicos para determinadas tareas en alturas o bueno, para un piloto de avión y demás. Ahí creo que habría que analizarse muy finamente justamente dónde estaría una posible afectación a la dignidad o sería discriminatorio. Sí, algunos conceptos o algunas precisiones sobre los datos personales. Lo que hablamos hoy, no debería pedir el empleador o no resulta admisible que el empleador solicite datos que no son pertinentes con la tarea a realizar, es decir, que no tengan incidencia en el empleo en cuestión. Ni hablar de los datos sensibles, es decir, cuál es la orientación
política, religiosa o motivos de salud que no tienen que ver con la tarea laboral. Otra cosa es si se solicita a terceros datos vinculados a la condición del trabajador, debería pedirse una autorización previa al trabajador y no solicitarlo el empleador, por ejemplo, contratante, o el empleador de alguna manera que ya viene siendo sujeto empleador dentro de la relación laboral, sin consentimiento previo del trabajador. El principio también fundamental, que el empleador no debe recabar datos sensibles, bajo ninguna circunstancia. Y si los recabara, debe tener una debida reserva. Ejemplo, situación de una posible enfermedad vinculada con el VIH y otro tipo de enfermedades que son datos sensibles, no tienen relación alguna con el empleo. En el caso de nuestro país, al igual que otros países de América, contamos con una legislación de protección de datos personales de la Ley 18.171 del 2011, modificada en el 2019, que reconoce justamente el derecho a la protección de los datos personales como un derecho inherente a la persona humana, y que ha creado también dentro de la Agencia de Protección de Datos Personales una unidad reguladora de datos personales, que vamos a ver más adelante, donde el empleador debe inscribir y donde muchas veces se establecen procedimientos administrativos de cómo inscribir en cámaras de videovigilancia o datos de los trabajadores. Nos parece importante también realizar un tema vinculado al uso de Internet y del correo electrónico laboral. Hay un dato de la realidad de que cada vez más son las empresas que realizan justamente este tipo de controles, y también hay estudios sobre la cantidad de horas que un trabajador viene realizando tareas utiliza el correo electrónico laboral o redes sociales o blogs y demás dentro del horario de trabajo. Eso ha llevado incluso a algunos autores a hablar de que eso conforma un verdadero ausentismo laboral y obviamente que impacta en lo que es la productividad. Entonces, parece vital, de alguna manera, que la empresa establezca dentro de los reglamentos internos de trabajo y dentro de las circulares justamente los límites a la utilización y la posibilidad de control, para evitar así el espionaje electrónico o las pesquisas secretas, es decir, que el trabajador no sepa que se le está controlando justamente el correo electrónico laboral y pueda incurrir en una violación al secreto de la correspondencia, en este caso el correo electrónico laboral, que está previsto, que incluso puede ser un delito y está previsto en la mayoría de los códigos penales. Incluso la unidad reguladora que se crea en el Uruguay a través de protección de datos personales, a través de la ley que hice mención recientemente, estableció justamente la necesidad de informar previamente al trabajador cuáles son los controles para, de alguna manera, limitar la expectativa de privacidad en ese sentido. En la misma línea, la Unión Europea, a través de la opinión 8/2001, estableció que es posible la monitorización del correo electrónico laboral siempre cuando se den garantías a los trabajadores y que sean debidamente informados. Y bueno, ahí aparece nuevamente los conceptos de necesidad de un propósito, es decir, que esté debidamente especificado y que el propósito sea legítimo, que no tenga un fin desviado, que la respuesta sea proporcional a un patrón de riesgo, es decir, que se realice el control en base a una necesidad y una situación realmente que sea objetiva, y que se trate de alguna manera, que el daño sea el mínimo posible en cuanto a la intimidad de los trabajadores. En Uruguay, la jurisprudencia, en consonancia con algunos autores, como Larrañaga, viene sosteniendo la posibilidad del control del correo electrónico laboral de parte del trabajador, entendiendo que también ahí no se afectaría el ámbito privado del trabajador, sino que sería ni personal, sino que sería una afectación en el ámbito laboral. Y bueno, y ahí la colisión de derechos que de alguna manera aparecen, como el deber del trabajador
¿no? De prestar la tarea laboral y la diligencia con buena diligencia y su correlativo derecho a tener cierta intimidad, también aparece de alguna manera con el derecho del empleador, de poder controlar las herramientas de trabajo y que la tarea se realice con debida diligencia y eficacia. Pero a su vez el empleador tiene una correlativa obligación, que es garantizar justamente la no afectación de los derechos fundamentales. La jurisprudencia en Uruguay, en ese caso, viene sellando el camino en virtud de que la herramienta de trabajo puede ser revisada y controlada por el trabajador, por el empleador. Hay una jurisprudencia relativamente reciente donde se basa o apoya esa decisión en virtud de que los medios informáticos son propiedad de la empresa, por lo que es perfectamente revisable, que además el trabajador se inserta en la organización laboral del empleador, por ende puede estar perfectamente sometido a restricciones y a controles, y en base a la titularidad de los bienes de producción. El software, la computadora, las casillas de email pertenecen a la empresa. Entonces no cabe un uso laboral para fines, no cabe el uso del correo electrónico, del mail, para fines extralaborales. Y van en consonancia con los dictámenes de la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, en el sentido de que la misma línea, pero también insistiendo en que el trabajador debe ser debidamente informado y de alguna manera debe consentir o debe estar avisado sobre ese aspecto. Volvemos a reiterar ahí que nos parece esencial ese aspecto, no como justificación de la limitación del derecho, pero sí como medida de buena fe laboral, en el sentido de que el trabajador sabe hasta cómo debe prestar la tarea y cuál es su margen de actuación dentro del lugar de trabajo. Las redes sociales, y eso viene planteando un problema de discusión muy reciente en Uruguay a través de algunos casos públicos que se han dado. Bueno, es qué pasa con la información que circula en Internet y que el trabajador de alguna manera pone a consideración en las redes sociales. Y ahí, como dice un compañero mío, Carrasco, que es también alguien que ha estudiado bastante el tema, ¿qué pasa en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales lo que hay, de alguna manera, se da una coordinación y vinculación de derechos. Por un lado, el derecho a la intimidad, por otro lado, la reputación en línea al trabajador, y por otro lado, la libertad de expresión, ¿no? Pero también el derecho del empleador a no sufrir un daño o un agravio en una red social a través del trabajador. Y bueno, ahí lo que se han suscitado son qué sucede cuando hay comentarios en redes sociales, ya sea con tonos agraviantes, ya sea al empleador, a compañeros de trabajo, a mandos medios, a proveedores, autoridades o a terceros. O fotografías del trabajador que no son de alguna manera que el empleador puede llegar a considerar que pueden estar causando un daño a la imagen de la empresa o a la actividad que ésta realiza. Y aparece un concepto de la reputación en línea de la persona que trabaja, que obviamente el trabajador va dejando un sello, una huella, que el empleador, en la medida que sea un perfil abierto o público, puede ir también visualizando o valorando. Y bueno, entonces está el límite o el análisis del límite a la libertad de expresión, la ponderación de la intimidad, y bueno, ¿qué sucede en aquellos casos donde el empleador hace comentarios agraviantes o que no son tolerados por el empleador? Lo que ha sucedido, bueno, en Uruguay ha sucedido despidos por razones disciplinarias, notoria mala conducta que hace que se eximente el pago de la indemnización legal tarifada prevista por nuestro ordenamiento. Por ejemplo, casos de personas que han colgado videos destruyendo mercadería o alguna situación de ese tipo. Entonces, lo que aquí se hace especial consideración es en la buena fe laboral también, es decir, la información al trabajador previamente de que aparezca una expectativa razonable de privacidad en virtud de que el empleador puede llegar a controlar
las redes sociales que son públicas y que de alguna manera puede estar agraviando en algún sentido o atentando contra el empleador. Otro aspecto en las redes sociales que se ha manejado es y que la jurisprudencia lo ha valorado, es que debe existir un control, el control ese que hace el empleador debe estar fundado o motivado, es decir, debe existir una sospecha objetivamente fundada. Por ejemplo, bueno, que hay una denuncia de un proveedor, por ejemplo, de que se dañó material intencionadamente o de otro trabajador, es decir, no puede ser arbitrariamente de alguna manera examinada por el empleador. Y obviamente vienen los principios de ponderación que vimos anteriormente, que son los criterios que se tienen a la hora de poder realizar los controles también en las redes sociales, la necesidad, proporcionalidad y la idoneidad. Como dije, ha existido jurisprudencia en nuestro país sobre comentarios agraviantes hacia la empresa en Facebook, sobre aspectos personales y demás, donde se ha acogido la causal de notoria mala conducta, y en virtud de que de alguna manera se incumplieron con la obligación obviamente, de respeto y otras obligaciones inherentes al contrato de trabajo, por lo que se acogió la excepción, de notoria mala conducta. Respecto a videocámaras de vigilancia y demás, bueno, de alguna manera también la unidad de regulación de control de datos personales en Uruguay vino a recoger los principios que ya venía trabajando la jurisprudencia laboral, en virtud de cuáles son los lugares aptos para la colocación de videovigilancia, de alguna manera la obligación de informar previamente al trabajador y la necesidad de que la colocación de las cámaras de videovigilancia tengan una razón de seguridad de bienes y personas, debe ser impersonal, o sea, no debe estar dirigido a determinada persona, la prohibición de colocación de cámaras de videovigilancia en lugares de descanso, en lugares de reuniones, para los trabajadores, de reuniones sindicales, en vestuarios, y el deber de inscripción de dicho organismo, así como el uso de señalización, de señalética informativa previa, es decir, que el trabajador sea debidamente informado que existe o van a existir cámaras de vigilancia en determinados lugares y que de alguna manera el trabajador tome conocimiento fehaciente de esa situación. Y bueno, el no uso terminante en vestuario, espacios de descanso, incluso en aquellos lugares donde comúnmente el trabajador y el sindicato o los representantes de los trabajadores se reúnan de alguna manera o tengan sus conversaciones. Esto es a modo de ejemplo, es decir, cuáles son los casos paradigmáticos, los principios que se tienen que tener presente en el control y el límite infranqueable de los derechos humanos fundamentales y cómo hacer para que de alguna manera no se vulneren los mismos. Sí, algunos desafíos. En otros países de América Latina ya existen las leyes de teletrabajo. En Uruguay lo que se está haciendo es hay un proyecto de ley donde se establece... ha habido varios, pero este último, donde afortunadamente se fijó la limitación de la jornada y demás, pero queda claro que respecto al teletrabajo, a estas modalidades de trabajo home office que ha sucedido en pandemia y de trabajo permanentemente conectado, es claro que se viene afectando la vida privada de una manera significativa. Es decir, hay una pulverización casi de los derechos elementales, a nuestro entender, o de larga data del derecho laboral, del derecho al descanso, el derecho a una limitación de la jornada, y una confusión total en lo que es la vida privada del trabajador y, de alguna manera, el espacio de trabajo que antiguamente se conocía que era en el centro del establecimiento laboral.
Entonces creemos que se requiere un rol de la inspección del trabajo de cada país mucho más fuerte, a los efectos de garantizar realmente una tutela efectiva de los derechos laborales. Y una construcción, como se ha llamado, de un derecho del trabajo del futuro, es decir, que pueda contemplar realmente estos aspectos bajo cualquier modalidad del trabajo, no solamente el trabajo típico, subordinado, que hemos conocido, o fundante del tronco mismo del derecho laboral, sino bajo cualquier tipo de modalidad, trabajo autónomo, el trabajo colaborativo, es decir, tomar aquella acepción que en el trabajo de crítica de la subordinación escribiera el profesor Oscar Hermida Uriarte y Oscar Hernández Álvarez, sobre que la subordinación económica debe ser complementaria con la subordinación jurídica para determinar justamente la protección del derecho del trabajo y no quedarse con el elemento de subordinación jurídica o la dependencia de antigua data para que el derecho del trabajo aparezca como tutelar. Entonces, por ahí son un poco las consideraciones o las ideas reflexivas que quería dejar en esta charla con Universitas. Y bueno, quedo abierto a un espacio de intercambio y de debate y espero que les haya sido de utilidad y agrado la charla. Pedro, ¿cómo te va? Es Julio. Te mando saludos desde Venezuela. ¿Cómo estás tú? Bueno, me tocó suplir un poco a Iván, que tiene problemas con la señal. Vemos que en nuestra sala nos acompaña el profesor Oscar Hernández Álvarez, que creo que está desde Estados Unidos. Y bueno, mira, tenemos algunas preguntas que nos van llegando desde Zoom, desde YouTube. Una primera la realiza Héctor Pantoja, si no me equivoco, Héctor está en España. Vamos a ver, que la tenemos por aquí. ¿De qué forma pudiera articularse los controles hacia el trabajador derivados del compliance y la responsabilidad penal de las personas morales, cada vez más estrictos con la dignidad de la persona? Continúa Héctor diciendo, ¿existe alguna clave práctica? Y repite Héctor Pantoja desde España. Si me la puede aclarar un poquito más la pregunta, le agradezco. Si quiere, vamos pasando a otra, si la puede aclarar, claro. para que sea más puntual. Muy bien, te repito esto para que la tengas ahí en el... Sí. ¿De qué forma pueden articularse los controles hacia el trabajador derivados del compliance, de estas medidas de verificación de cumplimiento, y la responsabilidad penal de las personas morales, que son cada vez más estrictos con la dignidad de la persona humana? ¿Existe alguna clave práctica con relación a eso? De alguna manera es ver cómo se le exige más a las empresas, a las personas jurídicas, ciertos mecanismos de cumplimiento y cómo puede articularse eso con los controles hacia el trabajador que puede ejercer el patrón. De aquí tenemos otro comentario, otra pregunta, para que la vayas de alguna manera. Tenemos aquí una de Filippo Tortorici, él se conecta desde Venezuela. Y lo hace desde la perspectiva venezolana, pero creo que puede traspolarse en una visión de derecho comparado. ¿Se justificaría seguir hablando de un concepto ortodoxo de subordinación en la era digital? Creo que es una reflexión que puede, sin duda alguna, abrir una conversación y unas reflexiones interesantes por ti. Si quieres... ¿Hay alguna más, Julio? ¿O si comenzamos por acá? Sí, comienza con esa mientras... Bueno, a ver, voy a comenzar por la pregunta del colega venezolano, si te parece correcto, que es más vinculada a las reflexiones finales que veníamos haciendo. Es decir, yo creo que con las nuevas tecnologías, las nuevas formas de organización del trabajo, el concepto solamente de subordinación jurídica a los efectos de la determinación de la tutela
o del ingreso del derecho laboral ya es una idea que está superada. Es decir, otros indicios como la organización dentro de la empresa, la inserción dentro de la organización, recibir directivas, como en el trabajo de plataformas, ¿verdad? Que se viene, la jurisprudencia viene analizando de alguna manera actualmente. Es decir, no hay una sujeción ni una orden directa, pero por ejemplo cuando se le envía en la plataforma al lugar que el trabajador tiene que ir a realizar una entrega o un pedido, de alguna manera pierde esta sujeción absoluta. Es decir, la subordinación jurídica y como sujeción directa del poder de dirección del empleador se ve atenuada a través de las nuevas tecnologías. Pero obviamente que hay que ir hacia las de indicios del derecho al trabajo, y creo que uno de los más importantes que ha sido valorado por la jurisprudencia de distintos países ha sido la inserción dentro de la organización, y que el trabajador, la persona, que una vez que se le indica determinada tarea o determinada actividad, de alguna manera queda sujeta a las órdenes y directivas que se traducen ya sea a través de las plataformas digitales o a través de la economía colaborativa, pierde el espacio de libertad y de alguna manera debe ser tutelado por el derecho del trabajo. Más allá de las soluciones dispares y distintas que se está teniendo a nivel legislativo, y demás, si considerarlo como trabajadores dependientes o no, o de las posiciones jurisprudenciales. Pero no hay duda que el concepto de subordinación jurídica, entendido como hace 10 años o más, no es determinante a los efectos de considerar si son aplicables o no las normas de derecho del trabajo. Igual entendemos que debe ser la tutela en la categoría de los derechos personalísimos, debe ser bajo cualquier modalidad de trabajo, no solamente dependiente, sino también autónomo o cualquier otra modalidad de trabajo que se pueda entender. Gracias. Pedro, aquí tenemos un comentario de Claudia Alzurú desde Colombia. Profesor, ¿qué opina usted sobre la recomendación 198 de la OIT? ¿Cree que esta herramienta jurídica podría ser clave para descifrar si existe una relación laboral con una plataforma tecnológica en los casos que así deba determinarse, o de alguna manera se hace insuficiente ante las nuevas formas de trabajo? Bueno, si bien escapa un poquito ahora el tema, la recomendación 198 sobre determinación de la relación de trabajo da indicios precisos a la hora de la determinación de una relación de trabajo. Y obviamente ahí se hace referencia no solamente a la subordinación jurídica, sino todas las de indicios que se debe tener presente, como es la inserción dentro de la empresa, la generalidad de los riesgos y demás. En cuanto a las plataformas digitales, por ejemplo, quizás la recomendación 198 lo que hace es ayudar a la valoración del juez a la hora de determinar si hay una relación laboral o no. En el caso Uber, por ejemplo, en Uruguay, han habido sentencias donde se han valorado justamente todos los aspectos que denotan la relación de trabajo, y la recomendación 198, en base a todo el examen que debe hacer justipreciar un juzgado o un tribunal respecto a si hay o no relación laboral, creo que obviamente que sigue sirviendo. El principio de primacía de la realidad en las plataformas tecnológicas se va a valorar básicamente de acuerdo a si el trabajador realmente se ingresa o no dentro de la organización de la cual es contratado, quién asume los riesgos, cómo cobra ese salario y si de alguna manera recibe órdenes y directivas. El punto es que las órdenes y las directivas del empleador se ven obviamente
difuminadas porque de alguna manera son a través del clic que se hace cuando se le asigna por ejemplo, un cliente o a determinado destino, en el caso de los riders y demás. Gracias. Tenemos un comentario desde Brasil. Jorge Alberto Araujo dice: querido amigo Pedro, enhorabuena por la brillante exposición. Y en un portugués te pregunta: aprovechando la oportunidad para hacer una pregunta importante aquí en Brasil, ¿cómo es la situación de los oficinistas desde casa en relación al uso de su tiempo durante la jornada laboral? Bueno, no sé si se refiere, le mando un saludo al juez Alberto Araujo de Porto Alegre. No sé si se refiere a una situación de teletrabajo, ¿verdad? Me imagino que sí. Desconozco por menores la norma de Brasil sobre teletrabajo, no la tengo presente. En el caso del proyecto Uruguay, mandata de alguna manera el registro, ¿verdad?, del horario laboral, en cuánto comenzaría la jornada y cuándo finalizaría, y un poco lo que hablaba yo sería la inspección del trabajo la que sería la que realmente pudiera controlar que se efectivicen y que se garanticen ese tipo de los derechos, el derecho al descanso, por ejemplo. No sé si se refiere al teletrabajo o a otra situación de home office, que no sería teletrabajo en sí. Me imagino que se refiere a una situación de teletrabajo. Sí, yo creo que está refiriéndose un poco a la situación de teletrabajo forzado, de alguna manera sobrevenido con el tema de la pandemia. En Zoom, Martín Sangrandi, que han sido participantes de nuestro seminario, pregunta lo siguiente: cuando se utiliza la violación a la intimidad del trabajador como causa del despido, en este caso, la cámara de video colocada en el lugar común que filmó cuando se abrió la puerta de baño y se grabó a un trabajador teniendo relaciones sexuales fuera del horario de trabajo. En este caso, bueno, habla de referencia a un caso. Se utiliza la violación a la intimidad del trabajador como causa de despido y hace referencia a una cámara de video que filma en un lugar común, de alguna manera, relaciones sexuales de un trabajador, pero fuera de su horario de trabajo. Bueno, desconozco el caso concreto. En principio, el principio es la no colocación, obviamente, en el baño, obviamente que es un lugar que es de tema de privacidad y no es admisible su colocación. Ahora, si se dan instalaciones de la empresa en horario de trabajo o fuera de su horario laboral, pero dentro de la empresa, obviamente que hay un incumplimiento a los deberes del trabajador de no realizar ese tipo de conductas dentro del establecimiento laboral. Ahora, últimamente va a ser un juez que va a justipreciar si eso configura una causal, en el caso uruguayo, de notoria mala conducta, que se eximente el pago del despido, o sea un despido justificado en otros países. Gracias. Aquí Luis Osejo pregunta que en función de la regulación uruguaya, en función del conocimiento que usted tiene en derecho comparado, si podría el trabajador reclamar una indemnización en caso de mostrarse violación a su privacidad. Se conecta él desde Nicaragua. Claro, la forma que en el derecho uruguayo que se ha encontrado del resarcimiento y en otros derechos también, el resarcimiento de la afectación se traduce cuando hay una lesión o violación a los derechos fundamentales, como es la intimidad o el honor o incluso a la violación a la correspondencia, se traduce en afectación en daño moral, es decir, un daño moral que se va a traducir en un resarcimiento económico. En el caso uruguayo no está previsto cómo son las unidades de indemnización, sino que el juez de alguna manera va a tener discreción
a la hora de fijarlo. Y estimo que en el caso que plantea también el colega, en ese caso también va a ser el juez quien va a decidir cómo se resarce a través de la lesión el daño moral. Y ahí juegan un poco la aplicación supletoria de los principios del derecho civil de acuerdo dentro del derecho del trabajo. Gracias, Pedro. Mira, aquí hay una interesante pregunta, la realiza Gisela León. Ella se conecta desde Venezuela. Dice, ¿hasta qué punto el consentimiento del trabajador otorgado al celebrar el contrato de trabajo, pero por qué no en las convenciones colectivas de trabajo, puede convertir en legítimas posibles violaciones a su dignidad e intimidad? Yo creo que en el fondo hasta qué punto es negociable, transable esa dignidad e intimidad. Está entendido, Julio. Es claro que sí. Es decir, se toma como un elemento, a mi criterio, además se ha insistido en la jurisprudencia y en el caso de la Unidad Administrativa de Control de Datos Personales, como un elemento de información previa de buena fe. Yo creo que después se va a analizar el caso concreto, si realmente en base al juicio de ponderación, si realmente era necesario ese control y si no fue desproporcionado, es decir, si no se violó el juicio de proporcionalidad. En la medida de que hace una desproporción y hace una violación ilegítima a esos derechos de control, como puede ser una violación del derecho de la correspondencia, de la interceptación de un mail, o de alguna manera, o habían cámaras que estaban ocultas, que había una videograbación que jamás fue informada, o fue informada, pero estaba en un lugar, en un registro que realmente no tenía por qué estarlo. Bueno, yo creo que ahí el juez objetivamente va a tener que analizar si no existe una violación a esos derechos fundamentales y si el consentimiento realmente del trabajador en virtud del visivo protector e incluso de renunciabilidad no enervaría la responsabilidad del empleador de la violación a esos derechos. Mira, aquí se conecta Manuel Alfredo Rincón Suárez, desde Miami, Estados Unidos. Pregunta, voy a hacer el siguiente comentario. ¿Tienen experiencia sobre las funciones de la inspección de la Administración del Trabajo para los casos a domicilio o remoto? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo manejar o contrapesar los principios de privacidad e inviolabilidad del domicilio? Saludo a todos mis queridos amigos de Universitas. Un abrazo desde Miami. Y para ti, Pedro, excelente ponencia. Bueno, muchas gracias por el saludo igualmente. En el caso de Uruguay no existe aún legislación sobre el teletrabajo y lo que ha existido son guías que han marcado la inspección del trabajo a través del Ministerio de Trabajo de cómo debería realizarse a los efectos de la no vulneración de la persona que trabaja, no es un trabajo a domicilio, pero que trabaja bajo la teledisponibilidad. Pero creo que es un desafío eso, incluso en otros países, por lo que he hablado con otros colegas. ¿Qué sucedería en virtud de las inspecciones a los domicilios y cómo garantizar realmente que se cumplan los descansos, que se cumpla la limitación de la jornada en aquellos países que la consagraron en el teletrabajo, porque en algunos países no la han consagrado casualmente, lo que es un retroceso realmente doloroso para el derecho laboral, pero creo que va a ser un desafío de las inspecciones de trabajo y respecto a cómo se va a realizar. Y bueno, la inviolabilidad del domicilio siempre es un principio y obviamente que en el caso de Uruguay es un sagrado inviolable, entonces tendría que tener la autorización expresa del titular del domicilio o en su caso una autorización del juez, que en estos casos no creo que se llegue, pero salvo que estemos ante constancia de trabajo realmente irregular o esclavo, o que lo pida la autoridad del Ministerio de Trabajo para poder garantizar que se estén cumpliendo las normas. Pedro, Héctor José Pantoja se toma el tiempo de aclarar su intervención. Dice, de alguna manera se plantea, hay una diatriba, cada vez más la legislación impone cargas de supervisión a las empresas, incluso sobre los trabajadores, como por ejemplo temas de prevención de lavado de activos y muchas normativas más.
Y de alguna manera es cómo conciliar esas exigencias que le impone la ley a la empresa para supervisión y cumplimiento normativo con el protección a la intimidad de los trabajadores cuando aplican estos controles de alguna manera. Y dice expresamente, para evitar que las empresas sean declaradas responsables penalmente, la legislación exige cada vez aplicar más controles de distintos tipos sobre los trabajadores. ¿Cómo conciliar de alguna manera esos dos intereses estatal, supervisión a la empresa con la protección de los derechos del trabajador? Desconozco concretamente cuáles son estrictamente las obligaciones de supervisión que marca en ese caso, ejemplo, lavado de activos y demás. Pero bueno, en la medida de que hay una imposición por ley, se deberá comunicar al trabajador y en su caso se deberá ponderar o el empleador deberá agotar justamente todos los medios para no que su actuación de control no sea ilegítima. No sé concretamente a qué datos o a qué controles se refiere, que sería bueno saberlo, pero en la medida que esté impuesto por ley, el empleador debería cumplirlo, siempre teniendo presente los principios elementales que estuvimos conversando y siempre de que con esos controles no se dañe a la persona del trabajador. Pedro, y tenemos, por supuesto, un invitado de lujo, que es el profesor Óscar Hernández Álvarez, que bueno, se muere por hacer una pregunta, por saludarte y seguro felicitarte, y no podemos. Le vamos a pedir que active su micrófono, Máster Óscar. Active el micrófono. Profesor Óscar Hernández, como ustedes saben, ha sido coordinador de todos nuestros seminarios internacionales de Derecho Comparado, que desde el año 2011 viene ejecutando Universitas Fundación. Doctor Óscar, tiene la palabra. Muchas gracias, Julio. Bueno, en primer lugar, quería saludar a Pedro. Pedro ha sido justamente participante en muchos de estos seminarios, un viejo amigo de nuestra fundación, y para mí es un placer verlo, aunque sea de lejos, ¿no? Espero que próximamente podamos darnos un abrazo físico y no solamente virtual. Yo solamente quería hacer un comentario sobre algo que tú dijiste, de que la asociación jurídica era una cosa que yo como que dejarla de lado, ¿no? Este es un tema del cual yo me he ocupado desde ese artículo que tú mencionaste, que tuve el honor de escribir con nuestro siempre bien recordado amigo Óscar Hermida. Yo no sé si se puede decir así que la asociación jurídica ya no cumple una función, sino más bien que las modalidades de que se da esta subordinación han cambiado. Porque como tú mismo lo decías, cuando un trabajador de plataforma está recibiendo instrucciones de dónde debe ir, digamos el caso de Uber, tiene que llevarlo de acuerdo con una tarifa que él no está fijando, tiene que cumplir una serie de requisitos, ahí se está cumpliendo lo que fue definido como subordinación a principios del siglo XX por Ludovico Barassi, un autor italiano que dijo que la subordinación era la sujeción al poder directivo del empleador. Y eso que se está haciendo ahorita, a mi manera de ver, es igualmente una sujeción a el poder directivo del empleador. Y lo que ha cambiado no es el concepto, no es la esencia. Lo que están cambiando de manera de ver son, digamos, las modalidades en que se está dando esta subordinación. Sobre todo ha cambiado el ad indicio. Ya no se puede buscar los indicios en la asistencia en lugar de trabajo, el cumplimiento de un horario, la sujeción a unas instrucciones que le da un capataz. Hay que buscar los indicios en otras cosas. Pero en el fondo yo creo, Pedro, que todo esto sigue siendo una subordinación, que ha cambiado el contexto, pero no el concepto de la misma. Bueno, quiero felicitarte por tu posición, como siempre, muy buena. Eso es una mala costumbre que tienen los colegas uruguayos y tú no eres la excepción. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, un placer también escuchar al profesor Óscar Hernández y coincido plenamente. Yo me refería a la complementariedad en el artículo, corríjame, profesor Óscar, de que la subordinación económica debía ser como complementaria de la subordinación jurídica, que usted escribió en el artículo con Hermida en su momento. Si no me equivoco o interpreté mal, pero coincido plenamente con
con los conceptos, y en una sentencia Uber, justamente en Uruguay se tomó, lo que dice Oscar, el profesor Oscar, en cuanto a cómo aparece la subordinación jurídica vinculado o solapada a través de los mecanismos de, por ejemplo, las plataformas digitales. Bueno, precisamente este tipo de discusiones donde un fenómeno global puede ser analizado desde las diversas ópticas, encontrando los lineamientos, es el tipo de conversaciones que tenemos en nuestros seminarios internacionales de Derecho Comparado, que desde del año 2011 viene ejecutando Universitas, y que además encuentra este interesante ecosistema y del cual se nutre, y van a ver que es una experiencia interesante. Por ahí, si quieres participar de esta experiencia, especialmente del próximo seminario del trabajo en la era digital, vete a los comentarios y ahí puedes aplicar para este seminario. Pero, Pedro, no queremos terminar esta conversación sin que nos regales una reflexión final, sin que nos regales el sabor de boca que quieres que se lleve la audiencia con relación a este tema. Bueno, a ver, primero que nada agradecer nuevamente a la Fundación, a la prestigiosa Fundación por la invitación, y tomando un poco la reflexión que adelantó también el profesor Oscar, es decir, la construcción de un derecho del trabajo del futuro, donde realmente se vuelva a retomar el pilar esencial o el axioma, junto con los principios elementales de la materia del derecho del trabajo, que cimentara el maestro Pla Rodríguez en Uruguay y para toda América Latina, junto a este nuevo análisis de la protección de los trabajadores, es decir, cómo la dependencia o la subordinación jurídica va variando o esa sujeción del trabajador va variando en sus formas, la necesidad del derecho del trabajo de adoptar protección para otro tipo de trabajadores donde no son considerados o no están bajo un estatuto propio del derecho laboral, sino trabajos autónomos o lo que fue trabajos para subordinados, es decir, trabajadores que el derecho del trabajo pueda ampliar su base de concepción, y la construcción de un derecho de trabajo del futuro teniendo en cuenta esta nueva era digital, esta nueva organización del trabajo, teniendo presente que van a haber fenómenos realmente que son vinculados a la hiperconexión permanente y total del trabajador, que realmente pueden llegar a perder su esfera de libertad, y como desafío que las inspecciones del trabajo de nuestros países puedan considerar este cambio global para realmente que la esencia del derecho del trabajo, que es la tutela de los trabajadores, y ahora ya no en los derechos específicos porque tantos se ha bregado y peleado en nuestras legislaciones, sino para nada más y nada menos que tutelar la dignidad de la persona que trabaja, es decir, la dignidad humana, garantizarle su conciliación de la vida privada, de su vida familiar con el trabajo, de garantizar su derecho al descanso, de garantizar sus 8 horas para dormir, sus 8 horas para descansar, para estar con su familia, y que no sea permanente una persona que esté en teledisponibilidad casi permanente, como hoy se está viendo en esta situación, y más en la que nos toca vivir de pandemia. Y bueno, gracias nuevamente. No, Pedro, gracias a ti. Si estás llegando en este momento y te das cuenta que te perdí una gran conferencia, no te preocupes, vete al canal de Universita, que allá en YouTube, que allá vas a conseguir más de 800 videoconferencias sobre diversos temas, incluidos estos temas laborales, en la sección Jueves de Videoconferencia. Y recuerda que los jueves de videoconferencia es un esfuerzo conjunto de ProSapienza Consulting y Universita Fundación. Incluso en las circunstancias más complejas, Universita Fundación está contigo. Gracias, Pedro. Hasta luego, Iberoamérica. Un abrazo cordial para todos y un placer. Hasta luego. Hasta luego.